estudiantes, seguimos con la segunda parte del segundo taller de ciencias, que es geología. Entonces está hablando de Alfred Wegener, que planteó la deriva continental, ¿cierto? Esta teoría, y que la planteó a principios del siglo XX, pero por mucho que intentó no logró satisfacer como las evidencias para demostrar que era posible, porque plantear que los continentes se mueven era bastante descabellado en ese tiempo, y todavía es bastante descabellado, bastante atrevido. Ya sabemos que es así, pero porque hay unas evidencias que lo demuestran, pero en su momento era muy difícil. Entonces lo planteó no porque quisiera inventárselo, sino porque él vio ciertas cosas a través de su investigación. Una de esas, y es como una de las pruebas más importantes que él aporta, es la siguiente. Él encontraba restos fósiles, es decir, osamentas, huesos de animales prehistóricos extintos hace miles o millones de años, y también fósiles de plantas, también los hay, de muchos tipos de animales, pero encontraba restos fósiles de esos animales en lugares muy distantes y separados por el mar. Restos fósiles de animales que no eran marinos, entonces no era posible que hubieran pasado por el mar. Por ejemplo, restos fósiles de ciertos animales en estas costas de África, y esos mismos tipos de animales, por las mismas fechas, datados pues a través de los estratos del suelo, por estas costas de América. Pero ¿cómo es posible que la misma especie esté aquí y esté acá, aquí en África y aquí en las costas de América, si hay un océano que los separa, ¿cierto? Y como estábamos en aquel momento en una visión estática, inmóvil del planeta, entonces este mar siempre había existido. Otros pensadores, otros geólogos o paleoclimatólogos habían planteado que entre los continentes en ciertos momentos habían emergido como puentes de tierra, como zonas emergidas del mar que los comunicaban y permitían paso de animales, y era como la teoría más creída en ese momento. Algo parecido a lo que pasó con el istmo de Panamá. Panamá y toda esta tierra que comunica a Sudamérica con Norteamérica no es tierra continental del todo, sino que es una franja de tierra que emergió de unos movimientos tectónicos por encima del mar, y mire que hace como las veces de puente. Eso mismo pensaron que había pasado en diferentes momentos de la historia del planeta, en diferentes partes. Pero Wegener no le parecía muy creíble ese planteamiento, esa hipótesis, y siguió buscando evidencias y encontró restos fósiles en sitios muy distantes, que nunca supuestamente han estado conectados. A punta de hacer un mapeo de esos fósiles, se atrevió a plantear algo como esto: que los restos de este animalito en estas franjas descubiertos en aquella época, de este otro animalito en estas franjas en esta época, y de esta planta en toda esta franja, le hacían pensar que esto que ahorita parecían separados hace miles y millones de años en realidad estaban juntos, y por eso planteó la deriva continental, ¿sí? Todo esto queda mucho mejor explicado en los tutoriales o videos que les mando y en los 2 fragmentos de artículos para que lean que les mando. Pero lo que quiero que entiendan es que él con sus fósiles planteó todo esto, aún sin encontrar, y esta es la parte más importante de por qué él murió sin ser reconocido en su teoría, aún sin encontrar la fuerza, esa energía tan tremenda que es capaz de desplazar los continentes. Por eso les decía en la primera parte que él notó y descubrió el fenómeno de la deriva continental, pero fue décadas después otros con tecnología más avanzada
los que pudieron encontrar y demostrar, ya con otras evidencias más modernas, la fuerza que movía esos continentes, ¿sí? Y esa fuerza es la que se explica a través de la teoría de las placas tectónicas, que es la segunda teoría que quiero que veamos acá, que es esta teoría de las placas tectónicas. Se llama teoría en parte porque hay muchos detalles que todavía está por precisar, porque pues no es fácil uno investigar un proceso que dura miles de años, primero. Segundo, que es gigante, que no es observable con la simple vista, sino que hay que verlo a través de otros fenómenos. Y tercero, que estamos parados sobre él, y pasa a profundidades muy tremendas de la litosfera, de la placa sobre la que estamos parados, ya, digamos así, de la zona dura del planeta, la zona externa. Entonces es difícil de entender. Este mapa nos puede enseñar un poco cuál es la teoría de las placas tectónicas. La teoría plantea... No, primero voy a explicarles gracias a qué fue que descubrieron que esto podía pasar. Unos investigadores en los años 60, 1960, pues en esa década, estaban haciendo aquí unas investigaciones con sonares, como una especie de radar submarino, ¿sí? Y notaron que aquí había una zona montañosa muy grande y que constantemente estaban, digámoslo así, en movimiento, emergiendo. Pero no es una zona externa, no es visible, sino que solo se puede ver a través de una especie de radiografías de las profundidades del suelo oceánico, del fondo oceánico. Esas columnas gigantes, una cadena montañosa gigante que está emergiendo constantemente, emergiendo es saliendo del fondo de la Tierra, pero a unas profundidades muy tremendas debajo del océano, la llaman o la llamaron dorsal del Atlántico, porque este es el mar Atlántico, ¿cierto? Resulta que se dieron cuenta que eso que está emergiendo era todo el tiempo lava de los volcanes, pero no un poquito de lava, es toda una cadena que está emergiendo constantemente cantidades tremendas de lava, y que eso producía un corrimiento del suelo del fondo oceánico del Atlántico. O sea, lo que después se llamará placas, pedazos de tierra se están moviendo uno hacia acá, oriente, y el otro hacia el occidente, o sea, de manera divergente, se llama eso. Claro, lograron conectar, esto parece ser lo que explica la teoría de la deriva continental que el tal Alfred Wegener hace no sé cuántos años planteó, pensarán ellos, y se pusieron a investigar, y efectivamente esas fuerzas tan tremendas del, digamos así, del interior del planeta son las que explican la deriva continental. Tiempo después siguen investigando y se dieron cuenta que los continentes que nosotros conocemos en realidad son la parte emergida, o sea que sobresale del nivel del mar, de otra cosa mucho más grande que se llaman placas tectónicas, y aquí las vemos. Este es el continente africano, la parte superficial emergida, y esto es toda la placa tectónica de África. Mire que es casi el mismo tamaño, solo que por los lados. Lo mismo pasa con Suramérica. Esta es la parte donde habitamos nosotros, por aquí Colombia. Esta es la parte continental, y que emerge del fondo del océano, y toda esta parte es la placa sobre la que se soporta. Realmente todo esto es integrado, sino que esta parte sobresale del mar y esta está por debajo del mar, pero sigue siendo parte de la misma cosa que después llamaremos litosfera, como esfera de piedra. Lo mismo pasa con la placa de Nazca, con la placa de Norteamérica. Noten que la placa de Norteamérica es diferente a la placa de Suramérica. Aunque políticamente nos consideramos un solo continente, en realidad venimos de orígenes geológicos diferentes. Suramérica es una placa separada de Norteamérica, y lo que les expliqué ahorita,
Panamá se llama un istmo porque surgió por encima del nivel del mar, pero no es una formación antigua, sino que es relativamente nueva, de esta pequeña plaquita, que al estar atrapada entre estas dos placas grandes, placa sudamericana y placa norteamericana, hace que, y entre estas también placa de Cocos, hace que surja esa formación que termina siendo como una especie de istmo, de puente entre los dos placas, y que también llamaremos continentes, la parte emergida. Entonces este es el mapa que requirieron pues muchas décadas y mucha investigación para entender cómo se comporta la superficie del planeta, de la Tierra, ¿sí? Por eso les expliqué ahorita, miren otra vez el meridiano de Greenwich aquí partiendo de manera imaginaria y la línea ecuatorial, ¿cierto? Inglaterra y por aquí Ecuador. Por eso les expliqué ahorita que qué irónico que esta, que es la placa de la teoría de las placas tectónicas, es la que en realidad explica la deriva continental, pero fue Wegener el que se adelantó a su momento y primero notó el fenómeno, y tiempo después, décadas después, descubrieron esas fuerzas. Vamos a ver a continuación esas fuerzas para que nos quede más claro todo esto. Igual todo está muy bien explicado en los tutoriales y en los documentos. Bueno, estas son las fuerzas, o la fuerza sobre todo, convección, que explica la teoría de las placas tectónicas. Muy brevemente: núcleo del planeta, diferentes materiales rocosos fundidos a diferentes temperaturas. Esta profundidad es de miles de kilómetros desde la superficie donde estamos parados todo el tiempo hasta el núcleo del planeta, ¿cierto? La roca fundida, a medida que asciende por el asunto de presión de temperatura, pierde temperatura, y al perder temperatura se vuelve más pesada y vuelve y cae. Y esta convección, la convección es ese movimiento de esa roca fundida que hace una forma cíclica alrededor de todo el planeta y en todas las direcciones. Esta es la explicación de esa fuerza tan tremenda que mueve continentes enteros. Ahora, la explicación de cómo se mueven los continentes es la siguiente, pues a grosso modo. Esta superficie terrestre en realidad se llama litosfera, esfera pues rocosa, es la parte sólida, pero en realidad por debajo de ella, eso sí, son superficies de miles de kilómetros, por debajo esto no es del todo sólido, es en un punto medio roca fundida que permite que esto con el tiempo se mueva, aunque ese movimiento es un movimiento lento de centímetros o de metros por año. Mire cómo aquí la ruptura que se produce en la litosfera permitiría la creación de nueva piel, de nueva litosfera en una zona pues superficial, mientras que aquí, a medida que ella se va corriendo, las placas se funden otra vez al meterse a esta temperatura tan tremenda de la subducción. La subducción es la fuerza que mueve esto, hasta donde se entiende, así se explica, y está justo conciliando dos fenómenos muy importantes: el de subducción, que es cuando las dos placas se chocan y una de ellas, por ser menos pesada, se profundiza, se emerge, se subduce y es fundida por la misma convección, ¿cierto? Destrucción del manto por subducción. Y el otro fenómeno, igual de importante, es como los volcanes, esas zonas volcanosas como la dorsal del Atlántico que encontraron los científicos para explicar lo de Wegener, justifica la creación de nueva piel, de nueva litosfera, aquí en estas zonas, que con los siglos se va corriendo hasta estas costas donde Urbi se derrite. Listo. Seguimos con la siguiente, la tercera parte de la clase.